La reforma curricular, ¿de dónde parte? Esto lo hemos ido haciendo desde las primeras sesiones. Entonces, parte de articular la formación docente con la reforma integral de la educación básica. Si bien no tiene que ser total y absolutamente lineal la respuesta que se dé a la RIEV, tiene que tomarla en cuenta, porque hay una reforma en todo lo que es la educación básica que ya está ligada a competencias, y muchas de las propuestas de renovación de educación superior también están ya por competencias. Normales estaba fuera, entonces de alguna manera tenía que entrar para poder hablar. Creo que es la primera vez que se logra hacer una articulación de diferentes reformas de todo lo que es educación básica, incluyendo los formadores de la educación básica. Entonces, ese es un punto muy importante a tomar en cuenta. ¿Qué pretende? Profundizar y fortalecer el conocimiento y aplicación de contenidos de aprendizaje. Existe por ahí un documento que hace toda una evaluación, un documento que encargó el licenciado Reyes Tamés sobre cómo están los contenidos o qué es lo que propone el plan del 97. Y el estudio fue específicamente a los espacios curriculares del plan 97 y el manejo de contenidos. Y lo que se encontró es que el manejo de contenidos en el sentido disciplinar era muy pobre. Y eso, bueno, lo hemos comentado en las distintas sesiones de trabajo. Hemos dicho que si bien se daba un tratamiento muy del oficio de ser maestro a las distintas disciplinas, no se abordaba la disciplina como tal, no se retomaban estos conocimientos profundos, básicos, para poder responder a la formación de los alumnos. Entonces, ¿cómo se va a enseñar algo que no se conoce, que no se sabe, que no? Antiguamente hablábamos del dominio de la famosa materia, hoy diríamos un conocimiento profundo de la disciplina que me permita no quedarme solamente a un nivel de la enseñanza, sino de la comprensión para provocar el aprendizaje de mis alumnos. Ese sería el cambio de visión. Lo que pretende también es actualizar los métodos de enseñanza, aprendizaje. Si bien en el plan 97 también se hablaba de proyectos y respondió a su época, estos proyectos ya tienen nombre y apellido, y entonces metodologías que habían estado más ajenas a lo que era la educación básica, a lo que era la educación de maestros, se incorporan, que habían estado mucho más, por ejemplo, ABP había estado mucho ligado a lo que era la enseñanza de la medicina, ¿no? Casos estaba muy ligado a todo lo que eran leyes. O sea, sí hay experiencias, inclusive de los años 80, 70, que hablan de este tipo de metodologías, pero no se habían generalizado y no se habían articulado con propuestas metodológicas más sólidas. Eso fue lo que se logró hacer aquí. O sea, con esta visión curricular es jalar estas metodologías, y entonces hablamos de propuestas metodológicas más firmes como ABP, como proyectos, como casos, ¿no? Lo que denomina Frida Díaz Barriga como las famosas enseñanzas situadas. Otro de los puntos era fortalecer la práctica docente mediante el uso de una planeación específica y estrategias de acompañamiento e investigación educativa sobre su propia práctica. Si estamos hablando de un espacio, si queremos hablar de reflexión educativa, de reflexión académica, de práctica reflexiva, tenemos que meterle investigación. Ahora, es una investigación articulada a la práctica, ¿sí? No es una investigación academicista, sino es una investigación muy articulada al quehacer y ser del maestro. Contribuir a la solución de problemas de los diferentes contextos socioeducativos mediante el fortalecimiento del vínculo escuela-comunidad, que esto yo creo que es una de las cosas que se han hecho, pero que igual falta la intencionalidad con proyectos más articulados. Otros de los elementos también son atender de manera pertinente y eficaz nuevas situaciones, problemas, que ya lo comentaba la doctora Ofelia y que lo hemos dicho también en las 5 sesiones anteriores, lo hemos dicho. Los problemas que llegan a la escuela hoy son distintos. Las familias, la conformación de los jóvenes, el uso de las tecnologías, los medios, la complejidad del mundo de hoy y concretamente en nuestro país, el clima de violencia, la incertidumbre, hasta el cambio político, pues todo esto afecta y todo esto llega a la escuela. Esto llega, pega en la escuela y es algo que debemos de tomar en cuenta. Las TIC, ni remotamente en el 97 se podría haber visto el impacto que iban a tener las tecnologías.
tenemos que meter a la parte tecnológica en todo lo que es la formación del maestro para que las articule como medios de enseñanza, como medios de aprendizaje, pero que también sean una apropiación personal que le permita seguir creciendo como lo que queremos. Y se acuerdan de nuestra categoría central, un profesional de la educación. Esto es algo básico, es algo que tiene que estar en el núcleo y en el centro del trabajo. Incorporar estructuralmente el estudio de una lengua extranjera, que también lo vemos como un requisito ya no muy discutible que digamos, y esto no exenta el que exista una lengua adicional, que puede ser la que se habla en la región o la que se decida en un determinado contexto específico. Tenemos estas dos posibilidades, pero el uso de una lengua extranjera es imprescindible. Responder a los requerimientos internacionales de la formación docente, los hemos leído en la primera y segunda sesión, hemos visto qué es lo que se quiere del maestro, lo que comentaba la maestra Marcela, de que ingresen los mejores a las normales, que sea un profesional, que esté con todos los elementos teóricos, metodológicos, de conocimiento. O sea, la carrera de maestro es una carrera servicio y eso requiere un alto nivel de formación. Eso es una coincidencia en todas las posturas y en todas las lecturas que hagan de términos internacionales, inclusive con las lecturas que nos estaba diciendo Marcela hace rato. Por ahí va, todo lo que ustedes puedan leer es la característica, el cambio está en el maestro, en el profesor. Entonces, eso tenemos que responder, tenemos que estar ahí y es lo que hemos estado de acuerdo y que hemos discutido y que hemos leído y que hemos intercambiado en las 5 sesiones anteriores. Aquí le voy a pedir a Lau. Considero que es muy importante hablar, no solamente para nuestro plan de estudios, sino para cualquier otro, de cómo estamos entendiendo la formación y las etapas de formación docente. Seguramente en los textos que hemos compartido, ustedes han leído a Valiant y Marcelo, que son 2 autores clásicos ya hoy por hoy, reconocidos en el mundo, que tienen que ver con este trayecto continuo de formación docente. O sea, no podemos hablar solamente de la formación inicial, sino de una formación de vida profesional. Y en ese sentido, hemos pretendido graficar aquí, quizá no con la complejidad que requiere, el hablar de una formación inicial que tiene como mucha claridad respecto a 4 y 5 años para inserción al servicio. Y ustedes verán que esta propuesta tiene que ver con ya una práctica profesional en el último año, que le permite al maestro todavía tener el apoyo y la asesoría de maestros que están en la escuela normal, como un poco lo hemos venido haciendo hasta ahora en el Plan 97, pero al mismo tiempo ya insertos en una dinámica y en una gestión institucional que tanto ayuda para que el maestro cobre sentido de la trascendencia de su labor, de una labor, como acaba de decir acertadamente nuestra compañera Bataller, una carrera servicio, porque nuestro trabajo no tendría sentido, pienso yo, si no es para la comunidad, para los niños, para los padres y para tratar de incidir de alguna manera en este tramado social que tanto requiere de educación en general. Entonces, estos primeros años de servicio, como aparece un poco en la gráfica, se ha considerado por estos autores investigadores que son de 3 a 5 años de servicio en lo que el maestro se adecua, se adapta, se familiariza y realmente logra apropiarse bien a bien de su rol como docente. Y que es muy necesario empezar a trabajar con proyectos de seguimiento durante los primeros años de servicio para ir dándole apoyaturas, acompañamiento, cosa que todavía no tenemos con mucha claridad en nuestro país, pero que ojalá una de las políticas sea justamente en ese sentido. Y bueno, la formación continua, que ya escuchábamos a la maestra Marcela que nos decía, hay ya un acuerdo importante respecto a que seguimos los mismos parámetros, estamos tratando de formar a los mismos maestros, nada más que en diferentes momentos de la formación, pero son parte de un mismo proceso continuo, permanente. Y aquí yo quisiera decirles a todos los que estamos aquí, que seguramente somos maestros porque es nuestra vocación, que nunca hemos dejado de estudiar, nunca hemos dejado de prepararnos, siempre hemos estado insertos en procesos de actualización y no precisamente obligados, ¿no?, sino por interés, nos hemos seguido preparando. Entonces yo creo que la idea acá de una malla curricular, de un mapa curricular, tiene que ver con cómo le hacemos partícipe al maestro de que la formación no termina nunca,
que una vez que se decide ser maestro, esto es una vocación y es una carrera de vida. Entonces, este planteamiento también tiene que ver, y yo creo que es uno de los centrales dentro de todas estas reformas mundiales que tenemos para nuestro país, donde la historia de la profesión, nos lo maneja Arnaud de una manera maravillosa en su libro Historia de una profesión, nos habla de cortes, de procesos históricos, de procesos marcados por idas y venidas, por vaivenes políticos, por vaivenes socioculturales, pero siempre bajo una perspectiva, que el maestro siga apoyando a los que necesitan educación. Este maestro que juega muy diversos roles, que sin duda no es uno solo, que es el de instructor, y que entonces sea el enfoque por competencias o no, de todas maneras el maestro sigue siendo un benefactor social. Entonces la idea va permeando las etapas de formación y creemos que este intento que hoy vamos a presentar tiene que ver con esta logística, este continuum del practicum reflexivo desde el primer año de ingreso a la profesión hasta el último en que la ejerce o quizá después. Esta es un poco esta gráfica que quisimos, pues emblemática, ¿no?, representar acá y que, insisto, podemos documentar en Vaillant y Marcelo. ¿Sí? La que sigue, por favor. Siguiendo esta lógica, y quizá que bueno no se vea muy bien, después les vamos a pasar el power, tenemos una intencionalidad. Las demandas, las necesidades son muchas. Sin embargo, lo que sí puede dar o lo que sí pudimos concretar en el plan de estudios es un poco lo siguiente. Uno, que el eje fundamental de la formación docente es la práctica profesional. No porque todo lo obtengamos de la práctica, sino porque en esa práctica nosotros vamos acercándonos paulatinamente a cómo enseñar y cómo hacerlo mejor, y tomando en cuenta el contexto, el tipo de alumno, su desarrollo en varios sentidos y sobre todo tratar de que este profesor sea un profesional de su trabajo. Y aquí hago la aclaración, los saberes en donde hemos estado cimentando nuestro trabajo docente se plantean como a priori, como bueno, surgen de la teoría. En realidad poco hay, y eso lo dice también Denis Vaillant, investigado sobre los saberes producto de la experiencia profesional del docente. Y es un nicho de oportunidad realmente emprender trabajos académicos sobre ese terreno. Por eso que un bloque importantísimo aparece hasta arriba de este gráfico es la práctica profesional. Y hay mucho que averiguar al respecto y creo que nosotros podríamos enriquecerlo también en ese sentido. Otro punto que ya ha sido abordado anteriormente, ahora en la exposición de la maestra Claudia, es el desarrollo por competencias. Bien a bien, es un desarrollo que tenemos que ir generando, que ir provocando. No es fácil, de hecho, nuestra tardanza por tener esta reunión es justamente porque queríamos presentarles lo mejor posible un trabajo que para nosotras no fue parte de nuestra formación inicial en la facultad. O sea, ¿cuándo alguien nos enseñó a trabajar diseños por competencias? De verdad. Es una carencia que hemos tenido que empezar a trabajar junto con ustedes, de la mano, hombro con hombro, de tal forma que podamos ir reconstruyendo nuestros saberes profesionales a partir de un enfoque que es una tendencia mundial. El otro elemento es el aprendizaje situado, porque consideramos que la variedad en particular de nuestro país nos permite hablar de muchos contextos, de una multiculturalidad, de una integración cultural maravillosa de la que somos poseedores en este país y que ningún plan de estudios podría darse si no es con el conjunto y tomando en cuenta las características de las personas y el lugar donde ellas trabajan. Otra cuestión es el desarrollo personal, porque un cuestionamiento que nos hacíamos era, ¿se puede trabajar por competencias y solamente ver los saberes procedimentales? ¿Acaso somos máquinas? ¿Acaso esto es frío? Y tuvimos que leer mucho de verdad para entender que dentro de las competencias genéricas que planteamos la sesión anterior, había un desarrollo de un sujeto que independientemente de que quiera ser profesor, es un sujeto, es una persona que puede ingresar a cualquier otra profesión y qué bueno, compartir con otros colegas de otras profesiones en el ámbito educativo. Entonces decíamos, ahí está un desarrollo personal en habilidades para aplicar la tecnología en la información y la comunicación, un profesional para comunicarse, un profesional para ser mejor persona, para dirigirse con honestidad y con valores, y con valor diría yo también. Y así una serie de elementos que no son exclusivos de la profesión del profesor,
pero sí son compartidos y necesarios para el desarrollo personal del maestro, para que así pueda resolver conflictivas y problemáticas del mundo actual. Por eso es que es un factor también importante en esta intencionalidad del proyecto educativo curricular que presentamos. Por supuesto, viene de la mano de las tecnologías de la información y la comunicación. Nos quedaba muy claro que no podíamos dejarlas como agregados o complementarias del mapa, sino como parte del diseño curricular, para darles un peso específico, créditos, y que nuestros estudiantes, que habitualmente están más preparados que muchos de nosotros, y yo me incluyo, pero en primer lugar, en las tecnologías de la información y la comunicación. Porque nosotros, bueno, no sé, a excepción de alguien que yo no ubique bien, pues nacimos en el siglo donde todavía no era digital todo. Y bueno, esto es algo que requiere de principio atención para la formación de la siguiente etapa. Otro elemento es la fortaleza en contenidos disciplinares. Nadie podría mentir, nadie podría negar que saber más, pues no le hace daño a nadie, pero más de lo que vamos a enseñar, pues es que es una prioridad. Y por eso es que consideramos que los campos formativos de la RIEP, que los campos formativos que están trabajando en preescolar, requerían de mayor fortaleza en las cuestiones básicas que son evaluables a nivel internacional y ahora también nacional, que es a partir de matemáticas, obviamente de lengua escrita, lengua oral, lengua gestual, los lenguajes corporales y sus manifestaciones artísticas y por supuesto lo que tiene que ver con ciencias. Entonces, bueno, no es sencillo articular todo esto sin pecar quizá de exagerado en la parte disciplinaria. Sin embargo, es algo necesario para efecto de que la preparación disciplinaria sea más sólida en los maestros. Otro elemento es el manejo de una segunda lengua, porque sin duda, aunque con todo respeto podemos manejar nuestra lengua originaria, qué bueno, y que muchos de nosotros tendríamos que aprenderla, por supuesto, para trabajar en una zona indígena, por ejemplo. Es muy importante saber que hay una lengua pues, que ha hegemonizado quizá el mundo entero y que es el idioma extranjero, el idioma inglés. Entonces, tener también la fortaleza de poderlo hablar, de poderlo leer y que nuestros maestros puedan también ser partícipes de procesos de intercambio, ¿por qué no?, a otros países que hablen una lengua extranjera. Entonces tenemos ahí nuestros, no sé, quizás no se alcancen a ver, les insisto, pero que van a tener ustedes en su Power, nuestros elementos fundamentales. Pero el contexto no puede darse, y ustedes lo saben, si no hay una parte de gestión, una parte institucional y una parte en donde todos colaboremos para que esto se logre. Porque el diseño curricular, y lo sabemos, la tendencia no es que se concrete a una malla, sino que tenga las condiciones para apostar por esa malla, porque se desarrolle realmente la malla. Entonces, tenemos 4 elementos, ¿no?, para tratar de aglutinar. Uno, hay que generar un cambio institucional y de gestión. Hacer lo que hacemos pero mejor y con una mejor organización para que esta malla sea comprendida, para que esta malla también dé los productos deseables en el perfil de egreso. Otra es la diversificación de actividades, porque habitualmente le damos prioridad solo a la docencia y dejamos al margen quizás, si no abandonado, pero sí al margen, la parte de investigación y difusión y extensión, que son tan importantes para el maestro, porque no me negarán que un maestro con una cultura suficiente, con un manejo pues suelto, diría yo, un manejo adecuado en diferentes ambientes, tiene mayor capacidad de adaptación y por lo tanto de poder integrar nuevos contenidos a su trabajo cotidiano. Esto implica también una posibilidad de organizar, de gestionar, de hacer una serie de elementos que permitan llegar a la meta con la mayor rapidez posible, pero también con la mayor calidad posible. Otro elemento es que nos diversifiquemos en actividades como la investigación, que algunos hemos mitificado, como la investigación la hacen las universidades, la investigación la hacen los expertos o los científicos de las ciencias duras. Bueno, o los SNI, como dice aquí la maestra Bataller. Bueno, sin duda sí, pero no los únicos. Los maestros también hacemos investigación y bueno, creo yo que muchas de las cosas que hemos empezado a elaborar a través de cuerpos académicos, a través de nuestras instituciones que nos han dado apoyo, ha sido eso, pequeños elementos que poco a poco pueden crecer y que nos han permitido trabajar con otros profesionales de la educación, tratando de romper algo, pues no sé, no me gusta el término, pero lo voy a repetir, la endogamia que nos ha caracterizado y que algunos nos achacan solamente a este subsistema. Y que no, que existen muchos subsistemas, sin duda, pero que a veces solamente la hacemos propia, ¿no?
¿no? No, vamos tratando de trabajar con otros profesionales, vamos tratando de compartir nuestras experiencias y saberes profesionales. Y esa es una cuestión que tiene que arropar este diseño también. Otra más es el cambio de visión del trabajo docente. Como ya mencionaba la doctora Ofelia Ángeles en su participación, ella dice, no se puede trabajar otra vez de manera expositiva. Tenemos que cambiar, dar un giro hacia nuevas maneras de aprender y de enseñar, de facilitar, de generar conocimiento escolar al interior de las aulas, al exterior de las mismas, y ahí tenemos nosotros algunas propuestas como la elaboración de proyectos, proyecto permanente, que es una idea, pues una idea de Freinet, una idea de Merieux, que habla de por qué tener proyecto nos permite ver hacia adelante y no solamente el dedo, sino hacia dónde apunta el dedo, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi proyecto? ¿Qué tengo que hacer para que eso funcione y yo logre el resultado? Entonces, tener proyecto es, ustedes lo verán en la malla, permanentemente una intencionalidad más que científica como tal, es didáctica, es una metodología de trabajo. Y por último, una investigación académica que nos permita ir consolidando los saberes, consolidándolos en diferente orden y probando, experimentando. Porque yo creo que a la primera nadie va a saber enseñar por competencias, porque ya lo decidimos, ¿no? O sea, es cuestión de decidir y buscar, como una indagación permanente de qué quiero lograr y cómo lo puedo hacer mejor y cómo me pueden ayudar mis alumnos una vez que sepan que ellos también tienen una responsabilidad y autonomía en su propio aprendizaje. Porque esa es la otra parte, ¿no? O sea, saber deslindar en los otros la responsabilidad de lo que quiere y por qué lo quiere aprender. No solamente en los maestros, que somos los formadores, por así decirlo, entre comillas, o que participamos en su formación, mejor dicho. Entonces, esta serie de elementos que están rodeando, que están contextualizando los núcleos de intencionalidad, pues han sido producto también, por supuesto, de las reflexiones que hemos tenido en estas 5 reuniones de trabajo, que ustedes han propuesto, que ustedes nos han señalado, oye, nos falta leer tal texto, que ustedes nos han enriquecido constantemente. Digan, no olviden esta parte cognitiva, está aquí aprendizaje situado, no olviden aprender a aprender. O sea, estos no olviden que esta propuesta debe ser conjunta y deliberativa. Entonces, seguimos en ese orden y hasta aquí sería un poco mi participación para dar lugar a la siguiente diapositiva, si la planteas. Yo. Tenemos… En conclusión, bueno, siempre a la limón, Bataller y yo, bueno, ya saben. Entonces, tenemos estos dos elementos articuladores. Uno, la práctica. O sea, ¿qué hacemos los maestros sin una práctica profesional? Nuestro trabajo está allí en situ. No puede estar en otro sitio, está en las aulas de clase, en los patios, en las instituciones, en la combinación escuela-comunidad, en los proyectos que desarrollamos, ahí estamos nosotros, no nos imaginamos en otro espacio. Una cuestión que tiene la práctica es que esta práctica no es mecánica, está en situación, que permite y requiere reflexión para las escuelas. Hemos logrado mucho de verdad en Plan 97 con la reflexión en y sobre y para las escuelas. Y es algo que nosotros no queremos dejar fuera en este nuevo planteamiento. El acompañamiento de docentes formadores, porque pues en aislado, decía un maestro muy querido, el doctor Sánchez Puentes, que igual ustedes lo recuerdan, en paz descanse, él nos decía, el llanero solitario ya no existe. Ahora trabajamos en grupo y trabajamos en red o… No trascendemos, pues, ya valimos, pues. O sea, el caso es de que seamos compañeros, trabajemos en comunidad y haya un acompañamiento real del maestro que está en una situación difícil y que llegue su formador, que llegue su tutor y le diga, oye, tantito espérame, aquí está pasando esto en el grupo, ¿no te has dado cuenta? Vamos buscando estrategias y que apoye, que ayude. Entonces, este acompañamiento de docentes formadores, que se incorporen más maestros, que nos guste ir a las escuelas, ¿no? O sea, porque de verdad se disfruta cuando se quiere esta práctica, se disfruta estar allí, no quiere uno salir después de las escuelas de práctica, ¿no? Y se le hace uno tarde para otras cosas, pero bueno, dicho sea de paso. Pero es maravilloso cuando estamos ahí varios maestros de la escuela normal y podemos participar en los eventos y estar ahí, coachear, por así decirlo, a nuestros estudiantes en formación. Ustedes, no les estoy diciendo más que lo que ya han vivido, pero más maestros que se sumen a esta empresa va a ser necesario para una reforma o actualización del plan que realmente funcione. O sea, no… Cuéntame lo que hiciste en la práctica. No, a ver, yo vi que hiciste esto en la práctica y necesito que pensemos juntos por qué no te funcionó mejor.
¿Por qué? ¿Qué cosas faltan? ¿No? Y entonces ayudar al otro, acompañar en sus procesos de formación. Espacios y tiempos para socializar propuestas, porque fíjense, la práctica, lo dice Jackson, ustedes lo han leído, ¿no? Es la vida en las aulas, es tan inmediata, pasan los momentos tan fugaces que a veces uno quisiera atraparlos en la video y luego como que volverlos a pasar, pero en ese momento hay que tomar una decisión. Nuestra carrera, nuestra profesión es de tomar decisiones permanentemente. ¿Y qué pasa? Que pues espérame tantito, déjame pensar, pues no, es en el momento y sobre la marcha. Y esto lo sabe el experto, pero el novato no. Entonces, ¿cómo hacemos para formar más maestros que tengan esta expertise, que se vayan formando en la experiencia, pero que también tengan fundamentos teóricos? O sea, la parte de la información, de la teoría, maestros, como cualquier otra profesión, la requerimos para poder entender, comprender los fenómenos del aula. Entonces, hay que buscar los espacios y tiempos para socializar propuestas, que a veces no tenemos muchos. A veces decimos, las normales tenemos trabajo intercolegiado. Sí, ¿y cuántos estamos? ¿Y cuántos estamos deliberando y diciendo cuestiones que puedan aportar para avanzar? Y luego en las primarias, poquito tiempo para hacer trabajo y socialización de propuestas directas en la escuela. Bueno, yo hablo de primaria, no sé de preescolar. Bueno, otro elemento es promoción del trabajo colegiado. O sea, realmente nosotros… ¿Qué es la colegialidad? Lo trabaja Hargreaves. Los espacios están muy balcanizados, ¿verdad? Que si fulano es de tal grupo, que si sutano de mengano grupo, y que entonces… Y si nos uniera el trabajo, y si nos uniera el proyecto, y si nos uniera lo que sí conjunta el esfuerzo académico de un grupo, pues yo creo que sería muy, muy saludable. Creo que en ese sentido es que hay un elemento de la práctica como eje articulador. Y por último, en ese punto, es saber resolver problemas. Si la práctica no nos ayuda a resolver problemas, pues no está surtiendo efecto, no está dando el resultado que estamos esperando. Por lo tanto, el enfoque basado en competencias y en particular el nuestro para la práctica sí tiene que ver con un enfoque basado en resolución de problemas. Tal vez el ABP, tal vez el proyecto, pero por algún espacio metodológico hay que generar la necesidad del trabajo conjunto para resolución de conflictos, ¿no? Y de problemas en general, ¿no? El proyecto como eje articulador va de la mano con la práctica. O sea, si no, cada semestre ustedes verán que hay un proyecto que articula, un proyecto que jala, un proyecto que anima. Y lo entendemos como una metodología de enseñanza y aprendizaje situado, muy en contexto. No hay una metodología única o exclusiva, sino que se va adecuando en función de qué requiere ese contexto. Tener la sensibilidad para ver con qué sujetos estamos trabajando, si ellos están participando, de qué forma, de qué manera. Y para eso requerimos conocimientos factuales, conceptuales, declarativos, más allá que procedimentales. Esto es un poco avisorando que requerimos espacios de deliberación sobre cuestiones teóricas que permitan mejorar la práctica. Colaborativo, en ese sentido el proyecto, insisto, no es de un hombre o de una mujer aislados, sino siempre en colaboración, siempre en discusión y en deliberación. ¿Por qué le apostamos a esto? Porque de acuerdo al concepto de competencia de Philippe Perrenot, las competencias son esta serie de elementos integradores que se movilizan continuamente. Entonces, nosotros creemos que el proyecto permite movilizar recursos cognitivos, muchos, y desarrollar justamente varias competencias. Motiva el deseo de aprender y enseñar, y esto pues lo dice desde Freinet a la fecha. Posibilita tomar decisiones y articula la investigación didáctica, porque siempre habrá cosas que en la práctica, en el proyecto, sean como interrogantes, ¿no? Saber plantear las preguntas para emprender pequeños proyectos que nos permitan resolver cuestiones dentro de la asignatura o asignaturas, o en este caso unidades de aprendizaje en las que ya estamos trabajando. Y por último, este proyecto requiere, por supuesto, herramientas de apoyo tecnológicas y pedagógicas también. Esa sería un poco la apuesta entre la práctica profesional y el proyecto como eje articulador. Dos elementos que ustedes van a ver permeados y que ojalá permeen también la elaboración de los programas. Porque si el programa solamente se va a las cuestiones teóricas,
no da, pues, no desarrolla competencia. Pero si este programa permite articular siempre práctica y proyecto, creo que podríamos avanzar mucho en ese terreno. Lo avisoro porque nuestra tarea el día de mañana será justamente elaboración de programas. Entonces, bueno, recordar cuál es la intencionalidad del proyecto, en qué medida este espacio curricular en el que estoy tratando de proponer contenidos viene al caso de la práctica, viene al caso del proyecto y viene al caso de la intencionalidad general de todo el plan de estudios. ¿Qué es lo mínimo? Todos los que sabemos aquí diseño curricular, es lo que hay que garantizar en cada espacio curricular. Mi materia que antecede, mis conocimientos previos y la mirada hacia el perfil de egreso. Ahora sí, creo que vamos a la siguiente. Bueno, con todo este panorama, este gran marco que nos ha hecho favor Laura de ponernos, entonces ahora vamos a ver, les voy a pedir ahí que lo vean tranquilamente, poco a poco. No, está muy bien, está muy bien. Bueno, metodología. ¿Qué se tomó en cuenta? Las nuevas tendencias internacionales, como ya lo decíamos, la política educativa, la reforma a la educación básica en general y los planes de estudio de educación básica. Quiero agradecerle a Miri que ella hizo el esquema, pues esta monadita se la debemos a Miri, entonces pues aquí está. Todos conocemos ya los ámbitos, los maestros que recién se ingresan. Estos son de las competencias profesionales, ahorita les va a quedar más o menos claro. De todo este panorama internacional y nacional, nosotros y el grupo de trabajo lo que hicimos fue describir las actividades profesionales, un listado enorme de actividades profesionales. Estas actividades profesionales se fueron agrupando en ámbitos. Los ámbitos se han sometido a lo que es el grupo nacional, a expertos, a diferentes lectores y quedaron 6 ámbitos que creemos que reflejan, o sea, que estamos convencidos ya de que reflejan el quehacer del maestro en el aula. Estos son planeación para el aprendizaje, organización del ambiente del aula, evaluación, la promoción del aprendizaje en todos los estudiantes. Después viene compromiso y responsabilidad con la profesión y vinculación con el entorno comunitario e institucional. Estos ámbitos están descritos, los hemos revisado, hemos visto si verdaderamente decían lo que tenían que decir. Está el documento en extenso que ya está corregido hasta la última versión, que es del día de ayer, porque siempre salen cositas y más cositas. Pero bueno, ese documento ya está a su disposición si lo quieren tener ya en la última versión. Y viene la descripción de cada uno de estos ámbitos, si se acuerdan, todos los hemos leído, los hemos revisado, de ahí hemos jugado a hacer las competencias y hemos regresado nuevamente a los ámbitos y los hemos vuelto a cambiar. Y bueno, ha sido un ir y venir, estos pasos hacia adelante y luego 3 hacia atrás que comentaba la maestra Marcela. Muchos se dieron en relación de la descripción de los ámbitos y la relación de los ámbitos con las competencias. Y es un trabajo inacabable, pero tenemos que tomar una decisión de decir punto y seguimos porque si no esto nos sigue atorando. Entonces eso fue lo que hicimos, seguir. Y de esto, o sea, estos ámbitos los trabajamos en competencias genéricas y competencias profesionales. Y este desarrollo es lo que es nuestro perfil de egreso. Este perfil de egreso, en cuanto a las competencias genéricas, que ya también las hemos discutido, que hemos dicho cuáles son, que van a ser abarcadoras, transversales, que van a estar presentes en todos los espacios curriculares, que atraviesan el currículum con esta idea de permanencia constante, permanente, y que tienen un carácter mucho más metodológico y axiológico para la formación de los maestros. Y nuestras competencias profesionales. Estas competencias profesionales las trabajamos en unidades de competencia. Todavía la última sesión que nos reunimos, estábamos confundidos y llegamos verdaderamente a tener un retroceso fuerte en cuanto a terminología, ¿no? Decíamos, entonces, ¿cómo les vamos a llamar? Y de repente, y lo que decía la doctora Ofelia, ¿no? Que se pueden llamar de muchas formas y los autores las han ido incorporando en diseños curriculares no totalmente acabados, pero nombrándolas de distintas maneras. Entonces, había que tomar una decisión.
En la sesión pasada tomamos la decisión conjunta de tener estas competencias genéricas como aquellas que son comunes a cualquiera de las profesiones, y decía Ofelia, a cualquier ser humano, pero bueno, nosotros lo tomamos más con este sentido de profesiones, y que tiene que ver con lo que dice Zabalza, ¿no? Zabalza es el que lo comenta, y también el Francisco de Asís, ¿no? Serían como los dos autores fundamentales que estamos recuperando para esta visión. De aquí bajamos a lo que eran unidades de competencia. La última sesión no nos dio tiempo de avanzar más y dejamos la tarea de que ustedes pudieran por ámbito desarrollar las diferentes unidades de competencia. La explicación no fue demasiado extensa, salimos medio corriendo y con la preocupación de la tarea. Sin embargo, quiero agradecerles porque recibimos los trabajos, recibimos la información, y con la ayuda de la doctora Ofelia pues empezamos a tratar de ordenar estas unidades de competencia. Y las ordenamos en estos saberes, ¿sí? Que son los factuales, conceptuales, procedimentales y después actitudinales y axiológicos. Quedamos acordes en la última sesión de un esquema en donde íbamos a tratar de poner este tipo de cuestiones. Entonces lo hicimos tanto de las genéricas como también de cada uno de los ámbitos, con las aportaciones que recibimos de ustedes y tratando de unificar, porque sí, claro, a la hora que empezaron a trabajar los distintos equipos, había formas distintas y formas diferentes de presentar la información, entonces tuvimos que trabajar sobre esa información, agruparla, tratar de darle un sentido y avanzar. Entonces, a partir de este tipo de saberes que van articulando, o sea, si lo vemos ahora de abajo hacia arriba, podemos decir que el mapa, ¿sí?, está constituido por esos saberes que son factuales, conceptuales, procedimentales, actitudinales y axiológicos, que responden a las unidades de competencia, que a su vez responden a las competencias profesionales, y que en todos los espacios están presentes las competencias genéricas, que se van a trabajar algunas veces con una intencionalidad específica en algunos espacios curriculares, y en otras las veremos más con un sentido articulador y procedimental en la parte metodológica y en el quehacer del maestro en el momento en que hace su planeación y señala la intencionalidad. Entonces, la estructura del mapa curricular va de mapa curricular, los trayectos formativos, que son los que nos permiten ordenar de acuerdo a la similitud o coincidencia en cuanto a la disciplina o al tratamiento metodológico de un conjunto de saberes, entendiendo por saberes no solamente contenidos memorísticos, sino estos saberes más integradores de los que estábamos hablando anteriormente, ¿sí? Entonces, aquí estos trayectos nos permiten ordenar y dar una visión de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo para la formación de los maestros, para el perfil que queremos lograr de las competencias que habíamos mencionado antes. Y esto se traduce en cursos. ¿Por qué no decidimos? El término de asignatura sí nos pareció, por lo menos aquí didácticamente, a las tres pedagogas nos pareció, que daban una respuesta muy, muy específica a una mirada muy tradicional. No quisimos ponerle unidades de aprendizaje porque tenemos las unidades de competencia. Entonces, unidades por aquí y unidades por allá era un conflicto auditivo. Y decidimos mejor tomar el de cursos, que es más híbrido, ¿sí? No sé si sea el mejor de los términos, pero bueno, esa fue nuestra solución ante tanta unidad, ¿no? Entonces, digamos, unidades de competencia queda ya como muy claro, la estructura se ve ordenada, tiene lógica, puedes leerla de abajo arriba, de arriba abajo. Eso es un ejercicio cuando uno hace diseño curricular. Imagino que muchos de ustedes han tenido esa experiencia. Bueno, tiene que haber una lectura que te lleve del principio a la última parte y luego de regreso, y todo tiene que checar, ¿no? Entonces hicimos estas lecturas verticales y después horizontales y de todo tipo, y tiene consistencia. Entonces, de estos cursos, los programas. Nuestro mayor avance lo han logrado hacer los maestros, compañeros del área de matemáticas, asesorados por Ofelia y bueno, por el doctor Tenor, ¿no? Entonces, esto sería como, este es nuestro esquema,
¿sí?, el esquema de la estructura metodológica. Y este es el mapa. ¿Qué podemos decir del mapa? Como ustedes pueden ver, la parte amarilla responde al trayecto, así le denominamos, y ya existe un glosario por ahí, si quieren, mire, a lo mejor me gustaría que te trajeras mi compu para acá para que abramos el glosario por si hay alguna duda y podamos irlo leyendo conjuntamente. El trayecto, cada uno de estos espacios, bueno, pues está ordenado y decidimos hacer el trayecto psicopedagógico, el que responde más al contenido que responde a primaria, que sería el disciplinar. El naranjita, el que se ve como naranjita, serían los lenguajes que comentaba Lau, este de aquí, ¿sí? Y este naranjita, que aquí están, las naranjitas, son los lenguajes, ¿sí? Y esta parte de aquí, pues evidentemente es la práctica, ¿sí? Aquí el sistema que utilizamos para hacer el cálculo de los créditos y las horas y todo este tipo de cuestiones es SATCA. También tenemos la bibliografía de SATCA para que ustedes la consulten y vean de qué se trata. Y SATCA dice que no debe de haber, que debe de estar entre 180 y 280, ¿no? El número total de créditos. Y nosotros estamos en 260. Estamos exactamente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra línea? Historia de la educación básica en México. O sea, acuérdense que tenemos que hacer lecturas de este tipo y de este tipo. Bueno, desarrollo integral del escolar, teoría pedagógica, filosofía de la educación. Me voy con las amarillas, problemas contemporáneos de la educación básica, que evidentemente se articula con esta historia de la educación básica, ¿no? Como para problematizar, y si estamos diciendo que la escuela es compleja, difícil, etcétera, etcétera, pues ¿qué está pasando en la educación básica y que el maestro lo sepa? De ahí pues me lleva a poder planear también, a poder decir qué tengo que hacer. Y de aquí tengo también diagnóstico y intervención socioeducativa, que es un elemento fundamental que también se va a articular con los problemas y que tiene que ver con planeación, ¿sí? Y que recupero todo esto, ¿por qué? Porque es una visión deductiva. O sea, podríamos haber dejado filosofía y todo esto al séptimo, octavo o por acá, ¿sí? Pero pensamos que esto abre las posibilidades y tal, y como decía Laura, de estos saberes que te permiten hacer una comprensión de hombre, sociedad y demás, problematizadas aquí, porque los núcleos problemáticos, como decía Ofelia, no deben de estar desarticulados y no se vale tener nada más materias teóricas. Ok, aquí está la parte articuladora. En esta observación y diagnóstico de la práctica escolar estamos teniendo un proyecto integrador también de forma vertical, ¿sí? Y acá entonces nos vamos con problemas contemporáneos, planeación, evaluación educativa, que es un tema fundamental y tan fundamental que le hicimos un ámbito, ambientes de aprendizaje con esta mirada abierta de que ya no es en la situación del aula, al interior de los muros donde se ven las cosas, sino de que hay que traer de afuera las problemáticas e ir a las problemáticas afuera, ¿no? Y lo vimos en el ejemplo de la maestra de Monterrey de ayer. Diseño de situaciones didácticas y adecuación curricular. De verdad, yo creo que si hay algo difícil hoy en día es entender este tipo de metodologías, adentrarnos a las competencias, comprenderlos, poder retomar lo que hay en un plan de estudios y llevarlo a la realidad, a lo que hace el maestro. Este espacio curricular lo que pretende es que independientemente del tipo de problema, de programa que se trate en educación básica, el maestro pueda decir, mi grupo es así, yo necesito hacer esto, tengo estos alumnos, cómo me manejo, hacia dónde voy. Entonces, si yo sé, tengo elementos teóricos, procedimentales, actitudinales, críticos, etcétera, sobre lo que es el diseño curricular, voy a poder hacerlo para que se articule con todo lo que tiene que ver de los ambientes de aprendizaje, con diagnóstico e intervención socioeducativa y con toda la línea que tenemos aquí. Ustedes lo pueden ver, creo que claramente. Tenemos aquí gestión escolar. Gestión escolar, cuando decía Ofelia hoy en la mañana, dice, creo que no tiene la materia de sistema educativo.
no está la materia de sistema educativo, pero está gestión escolar. Gestión escolar tendrá que recuperar todos estos aspectos de la normatividad, la legalidad, toda esta parte formal al interior de la institución y a nivel de escuela, pero a nivel también de instancia educativa, SEP, y si me apuran un poco, a nivel internacional. ¿Qué es lo que está pasando en las gestiones educativas a nivel internacional? Yo creo que ese tipo de miradas también hay que hacerlas, y no solamente por el saber, sino por el saber hacer. Después tenemos esta de aquí, que es procesos de interacción en el aula, que bueno, tiene que ver con todos los ambientes de aprendizaje, es esta parte interpersonal de interrelación que es fundamental y que además retomaría, por supuesto, todo lo que sería la parte de desarrollo integral del escolar y de, ¿dónde está la otra?, diagnóstico y intervención socioeducativa y, por supuesto, psicología del aprendizaje. Esta es total y absolutamente para acá. Bueno, esto lo van a ir viendo porque tenemos un jueguito después en el de Nintendo, que diría Ángel. Bueno, tenemos un ejercicio muy interesante después que van a ir viendo todo esto más claramente, pero es como irlos acompañando en la lectura. Aquí tenemos en la parte disciplinar 1, 2, 3, 4, 5 espacios y con una fuerte carga de horas en la parte disciplinar para lo que sería matemáticas, que no se ha decidido todavía qué nombre van a tener. O sea, los espacios seguramente se tendrán que ser trabajados al interior, de acuerdo al contenido, al procedimiento, a la intención, al proyecto, etcétera, etcétera, para que vayan acordando los nombres. Aquí nos atrevimos nosotros a hacer una propuesta en lo que sería el área de comunicación, en el área de español, de cuáles podrían ser nombres sugerentes para que cuando los especialistas los revisen, por supuesto de manera tentativa, los especialistas los revisen, vean si estamos dando respuesta a lo que se requiere en la formación del español. Por ejemplo, prácticas sociales del lenguaje, procesos de alfabetización inicial, que serían importantísimos, ¿no? Estrategias didácticas con propósitos de comunicación, producción de temas escritos, que bueno, me parece que sería fantástica, ¿no? Bueno, a mí todo me gusta, ¿verdad? Pero, y después, comunidades literarias, ¿no? Niños lectores, si queremos que los niños sean lectores, pues los maestros tenemos que ser lectores. Después sería también esta parte de desarrollo físico y salud, la parte de ciencias naturales, geografía, historia, formación cívica y ética, que además aquí está muy ligado con atención a la diversidad y con la de, ¿dónde está? Formación ciudadana, es esta, ¿verdad? Sí. ¿Qué otras cosas por acá? Después sería esta parte de formación, ya dije, formación cívica y ética, y después aquí ciencia y tecnología, ¿no? Que se ligaría también con la parte de desarrollo para acá y con ciencias naturales, ¿no? La parte de los lenguajes pues serían bases para el uso de las TIC, aplicaciones de la informática en la educación, habilidades digitales y conectividad, que sería, pues es muy importante, estamos hablando, y uno de los puntos centrales de todo el documento y de toda la intención es la tecnología, pues aquí está. La parte de inglés también, educación física como esta expresión corporal, como un lenguaje corporal, y tenemos aquí educación artística. Los lenguajes, luego viene, estos tres momentos son optativas, y ahorita les enseño cuáles son las sugerencias. Y los proyectos que van articulando verticalmente el mapa son estos: observación y diagnóstico de la práctica educativa, proyecto de intervención socioeducativa, práctica escolar, obviamente trabajando ya lo que sería la parte de matemáticas y español, y eso se decidirá qué es a lo que le tienen que dar más peso, ¿no? Práctica escolar, ciencias naturales, luego sería de historia, luego proyectos transversales, porque ya tenemos todo lo que es la línea de diversidad, de comunidad, o sea, ya tiene aquí todos estos elementos como para integrarlos en un proyecto transversal que trate de ir resolviendo problemas que vayan más allá, con una formación más allá de lo palpable, ¿no? Con este sentido axiológico y de carrera-servicio que decíamos, ¿no? En un momento dado. Después proyectos integradores, como ya puedo ser capaz de hacer propuestas integradoras que vayan resolviendo la compleja problemática que estoy viendo en el salón de clases con mis alumnos. Después sería proyecto intercultural,
para atención a la diversidad y entendiendo la diversidad como esta parte tan compleja de lo otro y tan necesaria en el mundo que estamos viviendo, ¿no? Esta está articulada también con algunos espacios de los que están por aquí. Y después aquí sería el seminario. Y obviamente, lo que sería noveno y 10º semestre serían como la parte de servicio social, que a mí sí me gustaría que Lau les explicara más, porque ella al trabajar ella es maestra justamente de la parte de proyecto, es tutora, asesora y todas estas cosas lindas. Ella puede explicarnos muy bien cómo es esta parte de servicio, cómo tenemos pensado esta parte de servicio social como integrante de la formación del maestro. Yo quiero decirles que en un principio, cuando vimos 10 semestres, dijimos qué barbaridad, pero si pensamos en esto de la carrera servicio, de la responsabilidad enorme que tiene un maestro frente a lo que está haciendo, al futuro de los países, al presente y futuro de la nación, ¿no? Te quedas pensando y dices, bueno, es que es enorme la responsabilidad y tiene que tener este carácter de servicio sólido, fuerte, mucho más, con mayor intencionalidad. Entonces, bueno, Laura les va a platicar de este asunto y ahorita regresamos con la parte estructural. A la Limón. Sin que esto sea algo absoluto ni acabado, nuestra aproximación respecto a este año posterior a la formación de los 4 años iniciales, es este año de transición que ya les mencionaba yo respecto a continuar con el seguimiento durante 2, 3 años por lo menos, con un programa de iniciación a la docencia que probablemente sea motivo de un trabajo mucho más profundo a cargo de un equipo especializado sobre trabajo de seguimiento en la docencia, en fin. Pero por lo pronto, ¿qué puede ofrecer la formación inicial para dar ese salto, ese momento, ese puenteo que le permitan ir generando y construyendo ideas innovadoras para la aplicación en el aula? Que es un poco la necesidad en una investigación que estamos haciendo para el ISUBE UNAM, bajo la coordinación del doctor Ángel Díaz Barriga. Uno de los elementos que ha salido a la luz es que el maestro en general, con diplomado o sin él, de repente no sabe bien a bien qué es esto del proyecto didáctico, de cómo es que ahí es donde él diseña curricularmente, donde él prueba sus hipótesis como maestro, como experto en la docencia. Entonces, un poco es tratar de dar la apoyatura para que en estos seminarios de titulación, que escuetamente así se les ha denominado, haya un contenido que permita vincular los elementos de la investigación en educación y en particular didáctica, para que el maestro se vaya apropiando de los mismos y entonces pueda producir algunos aportes sobre su experiencia. Estamos hablando de saberes producto de la experiencia docente. Entonces, este año también tiene una parte obviamente de gestión, una parte en donde hay proyecto institucional, donde nos aproximamos al trabajo con padres, que es fascinante y difícil al mismo tiempo, a la comunidad, a las verdaderas condiciones de escuelas de diferentes tipos, escuelas multigrado, escuelas en riesgo, escuelas con diferentes características. Entonces, diversificar el tipo de escuelas donde pueden hacer el trabajo docente nuestros alumnos también es importante, para que no siempre vayamos a las de condiciones idóneas, donde nuestro alumno, dicho por algunos, no por mí, no va a sufrir, lo va a ver todo tranquilo, los padres no le van a preguntar nada. Al contrario, ¿no? Allí donde justamente están los problemas, tenemos que saber actuar, tomar decisiones y resolver conflictos. Entonces, bueno, allí tenemos nosotros un servicio social docente, pero al mismo tiempo el puenteo hacia los primeros años de formación de trabajo continua del docente. Creemos que el acompañamiento no debe cesar y que no debe ser solamente ese año, sino quizás más, pero ya, pues yo creo que si le presentábamos una malla de como 12 semestres, pues como que no, ¿verdad? Llevan a decir, ¿cómo? 12 semestres, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos sí 10 semestres con la finalidad de que la escuela normal siga tutoreando esto. Ahora menciono la palabra tutor. En el momento actual, la palabra tutor adquiere un sentido
pues si no polisémico, por lo menos sí de dos sentidos. Uno que tiene que ver con el tutor en la escuela primaria, ese maestro o maestra que nos hace el favor de ir apoyando el trabajo de nuestros maestros en formación séptimo y octavo, y que le va diciendo, no, mira aquí como que esto lo hiciste mal, como que ya viste que se te desordenó el grupo, como que no aprendieron. Este tutor que nos hace realmente un trabajo maravilloso y que le vamos haciendo un taller para tutores, que le vamos dando, o sea, también coordinación, le vamos ayudando, lecturas, trabajo en la escuela primaria de parte de la escuela normal. Ese tutor es una figura. Y el otro tutor que ahora tendría que aparecer o que pretenderíamos que apareciera a reserva de sus comentarios es este tutor experto en diferentes asignaturas o cursos, en este caso de la escuela normal, que seguramente puede darle orientaciones académicas, que no psicopedagógicas exclusivamente, al estudiante en formación. Un tutor que pueda ayudar a reorientar algunas habilidades que quizás el propio estudiante no sabe que posee, esos talentos que sí podemos ver los otros con cierto grado de experiencia y que el propio estudiante a veces no se reconoce. Oye, tú eres muy bueno para escribir, ¿por qué no lo intentas más? Oye, ¿por qué no vas tomando espacios optativos que te permitan crecer en este terreno? Entonces, ese tutor que es una persona, una figura, mejor dicho, dentro de la escuela normal, que además de ver y asesorar prácticas, también juega el papel de un tutor académico. Esta figura ha aparecido en diferentes planes de estudio, sobre todo de carreras que están muy vinculadas a la práctica, y que Gairin en 2004, pues en la Unión Europea es quien lo trabaja más, ¿no? La fuente obviamente es Gairin y está en la red, y que podemos nosotros consultar. Más allá de la propia fuente de la NUYES, que también nos dice que en educación superior la tutoría adquiere un valor irrenunciable. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nuestros estudiantes en la licenciatura, ¿no?, desertan el primer semestre? Porque esto no es para mí, esta carrera no tiene sentido, es que vaya, y requieren de alguien con quien platicar respecto a qué ofrece esa carrera, aunque en ese momento no lo puedan ver. Entonces, esto que a nosotros llamamos en las escuelas normales de EFE un poco la inducción, es algo necesario, pero también que continúe durante algunos semestres o durante toda la carrera. Sé que quizás aquí ustedes se preguntarán, bueno, ¿y quién querrá ser tutor realmente en nuestras escuelas? O quienes ya lo son y que no tienen el membrete oficial, ¿verdad?, de tú eres tutor. O qué tanto se diferencia el tutor académico en educación superior del tutor de la educación secundaria. Qué cosa distinta, ¿verdad? Momentos diferentes de desarrollo, misión profesional diferente, porque aquí se trataría de que ese tutor permitiera mejorar el desarrollo y el desempeño durante la profesión. Ahora, puede haber varios tutores, no solamente un tutor, sino un grupo de tutores a los cuales acercarse como grupo colegiado, a los que los estudiantes puedan acudir. Vaya, esto puede tener justamente la modalidad, la conformación, que aquí se discuta, porque justamente requerimos de la experiencia que ustedes tienen, de lo que ustedes han vivido incluso hasta la fecha, para delimitar bien las figuras de tutor en la escuela primario preescolar y el tutor en la escuela normal, pero que debe haberlos, pues por supuesto, y habrá que darles la configuración particular, el acotamiento de función, etcétera. Ese sería un poco mi aporte. Sí. Las optativas, aquí no debería decir bloque 1, bueno, las optativas serían lengua adicional, prevención y solución de conflictos, digo que pueden ser estas o cualquiera de otras, ¿no? Comunidad y trabajo con padres, aunque estas se integran a la propuesta que estamos haciendo. Estrategias para el trabajo colaborativo, lectura y pensamiento complejo, elaboración de casos y problemas educativos y asignatura regional. ¿Cómo queda la distribución por los trayectos formativos? Queda, como la están viendo, 30% lo que sería el trayecto psicopedagógico, 27% lo que se refiere a la preparación para la enseñanza, eso responde directamente a lo que sería educación básica, 18% el trayecto de lenguajes y comunicación y el trayecto de práctica profesional 20% y las optativas un 5%, ¿no? Esto es más o menos como está distribuido, que nos dimos a la tarea también de hacer el del 97 y sí hay una diferencia enorme entre lo que se plantea en uno y en otro. ¿Cómo se hizo? O sea, lo que comentaba la doctora Ofelia en la mañana, que dijo,
Bueno, ¿cómo se pasa de estas competencias, de todo el trabajo que se ha propuesto, de las competencias, de las unidades de competencias y demás, a decir este espacio, este espacio, este espacio? Entonces, lo que nosotros hicimos fue tomar las unidades de competencia que ustedes nos hicieron favor de mandar, ¿sí? Y ir haciendo trayectos. A ver, les vamos a hacer el asuntito, pero si quieres, tú cógete el otro micrófono y vamos viendo matriz de competencia, unidad de competencia, y vamos apretándole aquí. Entonces, para que vayan viendo cómo se hace este asuntito. A la matriz de consistencia. Tenemos una matriz de consistencia. Ese nombre se le puso porque es lo que le está dando consistencia al mapa, ¿sí? Entonces, esa matriz de consistencia lo que hace es ver si la unidad de competencia en qué espacios curriculares se ve. Entonces, si quieren, vamos al ámbito 2. Perfecto. La competencia profesional, cito, dice, genera ambientes formativos inclusivos y armónicos, se vale del uso de diversos lenguajes para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores en los alumnos. A su vez, se desagregó en 19 unidades de competencia. La primera, que es la que vamos ahorita a enlistar, porque en la parte izquierda va al continuo de unidades de competencia, voy a leer la 1. Organiza actividades dentro del aula para propiciar el trato respetuoso e incluyente para todos los integrantes del grupo escolar. ¿En dónde podemos ver esta unidad de competencia? Pues podemos ver que está en ambientes de aprendizaje, que está en diseño de situaciones didácticas de adecuación curricular y procesos de interacción en el aula. Antes de pasar a la siguiente, quisiera, por ejemplo, para que ustedes vean, entonces, ambientes de aprendizaje. Tenemos aquí, por ambientes de aprendizaje, este espacio responde a las demandas de la sociedad contemporánea, pues permite plantear las situaciones complejas en las que se desenvuelven las generaciones actuales al rebasar la visión áulica y escolar del proceso de aprendizaje. Sin embargo, el abordaje de las situaciones educativas responde a las visiones didácticas clásicas y su desarrollo en la actualidad hasta posturas del enfoque por competencias y sus diferentes modalidades de aplicación. Siguiente ejemplo. Diseño de situaciones didácticas de adecuación curricular. Atención a la diversidad. Comprende la acción educativa como una relación dialéctica en la cual interviene un grupo de sujetos a fin de llegar a la formación de sus potencialidades, de reconocer las diferencias culturales, particulares y regionales. Aplica diversos criterios para ofrecer posibilidad de educación a los alumnos con diversos niveles de ejecución, ritmos en la realización de tareas, uso de trabajo cooperativo, proyectos y talleres. Diseño de estrategias para atender las necesidades básicas de los alumnos en sus diferentes contextos, respetando sus costumbres, lenguas, razas, credos, sexo y las diferencias de capacidades físicas e intelectuales de cada uno de ellos, con la finalidad de ayudar a construir sociedades cohesionadas en las que todos sus integrantes trabajen unidos por el desarrollo de su nación, conviviendo armónicamente en una cultura de paz. Bueno, son breves descripciones, no están acabadas, no son las únicas. Necesitaremos expertos también en el área que vayan fortaleciendo esto, pero es un primer intento de acercamiento. Y así le fuimos haciendo con lo que serían las materias, los cursos de tipo psicopedagógico. ¿De acuerdo? A ver, vamos a la siguiente unidad. La unidad 2, y daremos algunos ejemplos nada más, supongo, es utiliza estrategias didácticas derivadas de la educación artística y la educación física para promover un estado físico y emocional propicio para el aprendizaje de acuerdo al nivel de desarrollo del alumno. ¿En dónde la podemos ver? En ambientes de aprendizaje nuevamente, en desarrollo físico y salud, en educación física, en educación artística, música, artes plásticas, en educación artística, teatro y danza y evidentemente en la práctica profesional. La 3, adecua las condiciones físicas y de distribución del mobiliario en el aula de acuerdo a la edad de los niños, el contexto y las necesidades educativas especiales del grupo. Esta la vemos directamente en ambientes de aprendizaje. Esta tiene como una relación absoluta con ambientes de aprendizaje. Yo creo que con esto más o menos se van dando una idea, así lo podemos ir viendo cómo se van presentando cada una de las unidades de competencia en el mapa. Pues esto es la matriz de consistencia que nos permite ver que todas las unidades de competencia están trabajadas en diferentes momentos del mapa, y esto también nos permite ver de que no se pretende la realización de una competencia
en un solo espacio curricular, sino que es el conjunto de espacios curriculares lo que va a dar la conformación de las competencias y que se van a adquirir en diferentes momentos de la formación. Queda clarísimo, ¿no? O sea, como que el conjunto porque además ahorita les decíamos de las competencias profesionales, pero tenemos también las competencias, de las unidades de competencia, de las competencias profesionales, y están las genéricas también, que con las genéricas lo que hicimos fue pensarlas en todo el plan de estudios, y que también hicimos la desagregación, o sea, también nos dimos a esa tarea. Quisiera comentar nada más que ustedes van a tener en la sesión vespertina en sus manos la matriz de consistencia completa por ámbito. Este nada más es un ejemplo del ámbito 2 y no todas las unidades. Van a tener cada ámbito con sus respectivas unidades de competencia, su desagregación por contenidos factuales, conceptuales, procedimentales, actitudinales y los cursos posibles donde aquí tocan, ¿no? Los contenidos posibles también, con la inclusión probable de otros contenidos que ustedes propongan también allí para enriquecer y tratar de cruzar lo más que se pueda. La doctora Ofelia, quien nos asesoró en esto y es la creadora de esta metodología, nos comentaba que mientras más cruces haya, esto comprueba más la presencia de las competencias dentro del desarrollo curricular. Entonces, bueno, este juego de Nintendo, que fue muy bonito para nosotras, ¿verdad? Realmente nos permite ver que hay muchos cruces y que a lo largo de toda la carrera se van dando en diferente nivel de desarrollo, por lo cual una unidad de competencia no se cubre en un solo espacio curricular, por lo tanto tampoco podríamos decir que es exclusivo de saberes conceptuales o procedimentales en un solo espacio, que debe haber de varios, lo cual aduce a la capacidad integradora e incluyente de cada espacio curricular. Entonces, esto nos lleva a proponerles dos formatos, que es el formato de programa sintético y el programa analítico, y que también vamos a trabajar con más profundidad para el día de mañana. Pero nada más lo dejamos planteado, no sé si en líneas generales, que debe contener el programa sintético y analítico. Con que le movamos una coma al plan de estudios, hay que volver a publicar un acuerdo secretarial. Y el acuerdo secretarial dirá lo que concluyamos que tenga que decir el plan de estudios. Y yo le diría, ¿cuál es el argumento más fuerte? Estamos incluyendo cosas que no tenían y que a juicio del plan de estudios, sí, digamos, el alumno las podría tomar o no, según su decisión, que tienen que ver con el capítulo de tecnología, que tienen que ver con el capítulo de segundo idioma. Es decir, simplemente no podemos pretender que ya en el espacio curricular que tenían le metamos más cosas de carácter obligatorio. No cabía. Entonces la razón es esa, pero de que se tiene que provocar un acuerdo secretarial, sí. Y ahorita, hace un rato que platicábamos con los profes allá atrás, yo les decía, dado que viene el cambio del sexenio, más nos vale tratar de acabar el diseño completo para junio del año que entra, a lo más. Porque hay que dejarlo publicado por el actual secretario, si no, vamos a dejar a las normales a ver qué sucede, ¿no? A mí me tocó tomar el de indígenas y no me harán mentir que me tardé 4 años en la administración actual, teníamos 3 generaciones afuera para que el de intercultural bilingüe hubiera salido, ¿no? Con todas las broncas que se pueda imaginar, con una población muy sensible, ¿no? Creo que el secretario de Educación de Chiapas me hablaba un día sí y otro 2 veces, ¿sí? Una cosa impresionante, ¿no? Y nos tardamos 4 años en la publicación bueno, no 4, digo 4 porque ellos dicen que ya lo traían, pero el último año no se publicó. Ya a mí me tocaron 3 de la administración, el acuerdo se publicó el año pasado, con 3 generaciones afuera. Entonces, después de haber vivido eso en la SEP, o de traer un año en que estamos publicando el acuerdo de titulación, yo no voy a dejar las licenciaturas con una reforma sin acuerdo atrás, pero para hacer eso necesitamos los programas indicativos, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a tener que trabajar? Yo creo que por eso les decía que urge conformar los grupos, porque tampoco podemos suponer una persona por materia. Entonces, yo creo que hay claramente lo que están llamando trayectorias, y hay que conformar los grupos por trayectorias y juntarlos. Entonces, programa 1, 2, 3, 4, los que toca la trayectoria. Y ya darle, porque no nos queda de otra.
Ahora, la consulta no se ha hecho y se tiene que hacer esa consulta, digamos, en términos de esta parte pública. Entre paréntesis, el viernes hay reunión de CONAEDU. Entonces yo supongo que mi jefe mostrará a los secretarios de educación de todo el país que nuestra intención sería pasar a 4 años la formación de maestros en el país, porque eso tiene impacto presupuestal de ese tamaño. 4 de formación teórica más nuestro año de práctica. ¿Algún tipo de apoyo para los alumnos de los últimos 2 semestres, la beca o sí? Solitita me corto la cabeza, ¿sí? No, o sea, esas cosas en esta vida son así. O sea, uno da una cierta condición para el estudiantado y eso no va a ir para atrás nunca. Esa es la responsabilidad de la autoridad cuando lo hace. Y hoy nuestros alumnos tienen un complemento. Lo que habrá que quitarles es lo de beca, porque nos hace sufrir mucho. No es una beca, es un apoyo económico a la práctica. Ahora, el problema de que le etiquetaron con beca es para que nadie lo vaya a reclamar como salario. Porque como están anclados en un espacio educativo, se les paga, entonces ahí hay que buscar una fórmula legaloide en este país para que siga existiendo. No sé, a lo mejor se les podría dar completo lo de un semestre y que el chico lo administrara o cosas de esas. Yo creo que correríamos menos riesgo, pero sí es un lío llamarle beca para nosotros. Nos trae muchas broncas. Yo creo, cuando alguien dice sobran, yo digo que tiene que ver con la entidad federativa. Yo creo que si hay entidades en las que sobran, ya hay entidades en las que no sobran, ¿eh? O sea, no es cierto que en todas partes sobran. Yo pienso que ahorita estamos en un muy buen momento para hacer ese estudio y ver cuándo se provoca que se pueda producir ese escalón, ¿no? A lo mejor nos piden que conviva con una generación del plan anterior, no sé, pero eso tiene que ser por entidad federativa, porque efectivamente hay entidades que producen muchos más docentes que los que la entidad necesita. Y hay entidades que lo tienen muy regulado. Ahorita yo ya lo tengo muy claro, porque son las entidades que inclusive han empezado a traer de otros grupos para ser los profesores, ¿no? En nosotros se mete la LIE, se mete en la escuela particular, que forman profesores al concurso para plazas, porque no se completan con las 4 normales que existen en Chihuahua. Sí, Chihuahua, Chiapas, Distrito Federal, ahorita le digo quién más. San Luis tiene un problema de déficit, Yucatán, ellos tienen problema de déficit de docentes de su entidad. Y como ahora ya no ven con simpatía que vengan de otra entidad, ¿se fijan qué feo? O sea, ya no quieren que de una entidad pasen a otra porque las diferencias académicas son muy grandes de una entidad a otra. Entonces ya no los reciben. Ya hay quienes en el examen de ingreso piden que sean de su propia entidad para no recibirlos. Entonces, pero luego ahora se los van a pelear porque van a ser muy buenos todos. Entonces, sí va a haber que verlo por entidad federativa y habrá que generar alguna estrategia, ¿no? Alguna estrategia específica, pero sí, aunque a todos les parezca raro, hay entidades donde faltan docentes y no quieren recibir de otra entidad. Entonces, nacionalmente no harían falta. Nacionalmente, si uno hiciera el corte, no harían falta, pero hay esas dificultades. Hay entidades que producen para todo el país, ¿verdad? Yo dije hay entidades nada más. Otra pregunta. El enfoque de competencias hemos visto que está, vamos a decirlo así, saturado, que hay muchos autores, muchas corrientes, enfoques, misma RIEV. Entonces, ahora que ya definamos más bien, ya está más definido aquí en el grupo este enfoque, yo he notado también en los compañeros de las normales que están preocupados porque dicen,
¿Qué voy a dar ahora que empiece el curso en primero? ¿Cuáles van a ser mis cargas? ¿Va a haber algún espacio equivalente? Luego quieren compararlo con el plan anterior. Todo esto que es muy natural cuando hay un nuevo plan de estudios. Pero mi idea que quiero compartir es si va a haber un espacio de actualización para los maestros que vamos a dar. Bueno, ya me estoy contando. Los que van a participar en el inicio de la reforma. Dice Basil Bernstein en su rollo de Sociología de la Educación que los espacios de poder en las escuelas se expresan en el currículo. Eso dice él, como buen sociólogo. Y que entonces, y lo que uno ve en la práctica es que en los hechos sí formamos grupos y nos afianzamos mucho sobre lo que hacemos curricularmente en la escuela. Entonces, el fenómeno parece que es un fenómeno común, que cada vez que viene un proceso de cambio curricular, a todos se nos mueve el tapete. Por eso no nos gustan hacer los cambios curriculares. Es rara vez que se puede hacer como con mucha armonía. Entonces, va a haber sismos. Yo creo que por eso es como muy importante bajar y subir la información, para que podamos, porque no todos son irracionales, entonces que para que podamos ir rescatando las cosas que a nosotros se nos fueron y que se deberán de expresar en los profesores. Entonces eso es lo primero, expresar. Lo segundo es este asunto de competencias. Yo les pediría a todos como algunas frases muy hechas que repetimos, que tuviéramos claro qué buscamos, porque entonces nos interesaría menos el autor y nos interesaría mucho más que el resultado final sea el que queremos, y cada uno podría ir leyendo autores, porque en realidad uno regresa al libro como para reflexionar si lo que está haciendo está bien o está mal, o cómo lo hace mejor, o si hay alguna idea, y para eso busca a los colegas. Entonces yo vuelvo a insistir, lo que busca el enfoque de competencias tiene que ver con sacar un joven que no solo maneja lo teórico, sino que puede desempeñarse en su ámbito profesional de mejor manera. Yo digo que en ese sentido, Normales tiene tuvo en su reforma del 97, pues un muy buen antecedente, porque al tener toda esta carga sobre la práctica, había como una intención de hacer que trabajara bien. Ahora, no me van a decir los que no hacen lo que deberían hacer, porque bueno, pues ahí contra eso nadie puede, ¿no? O sea, uno crea el espacio curricular y luego alguien lo desatiende, no realiza el trabajo que debería realizar, y bueno, pues contra eso no hay santo, ¿no? O sea, no es. Entonces, digamos, ahí hubo un avance. Yo recuerdo, fíjense, cuando yo entré, todavía, digamos, cuando yo entré traían, eso es 2007, que empecé a pasearme por el país, traían 10 años. Y todavía recuerdo muchísimo que en Sonora me tocó en el primer evento que me invitaron, que juntaban a todas las Normales en un evento nacional que no sé si todavía se haga o no, pero era bien distinto porque llevaban a todos los estudiantes de las escuelas hasta uniformados en un auditorio enorme, y fue el primero. Seguían discutiendo el asunto de la tutoría, de la asesoría y de la práctica, porque se oye bien eso de aprender de la práctica, pero no es tan sencillo, ¿sí? O sea, no es tan sencillo. Es evidente que si nunca me dejaste entrar a una escuela, así una parte importante de la escuela, me formé algo así de ver y de tratar de actuar, me debe quedar. Pero cómo hacer que el proceso sea realmente formativo no es sencillo. Entonces, lo que se hizo, o sea, lo que hace, si bien el trabajo de Mejía, no tengo a Arturo aquí, ¿verdad? Hay que llamarlo para que el trabajo de Mejía también está digital, para que en la memoria les traiga también el trabajo de Mejía. Si ustedes lo ven con cuidadito, lo que crean son indicadores. Y ahora todas las Normales lo van a poder, bueno, todas las Normales que quisieron. Pues se acuerdan que nos invitaron los compañeritos del OEIF a que presentemos el portafolio con los chicos de octavo. Y ese es un caso clásico de medición de la práctica.
Es decir, lo que trae es un montón de indicadores y cuando estén viendo el video del joven que está ahí queriendo ser profesor, lo que van a decir es, por ejemplo, inició la clase y estableció con claridad de qué se trataba durante el desarrollo de la clase. Entonces le ponen una palomita. Estableció claramente las pautas de evaluación que desarrollaría para que los estudiantes consideren si aprendieron o no, y le ponen otra palomita. Durante su actuación no oía a los estudiantes esto que quiere decir. Hubo varios estudiantes que quisieron intervenir y el profesor retomaba su rollo y seguía en el pizarrón y entonces le ponen un tachecito. No hay interacción y lo van a ver. Así hay un montón de pautas que permiten decidir si es un buen maestro o no. Porque le aceptamos de buena manera que todos los que quieran vamos a entrar a este portafolio de evaluación del Ceneval, porque eso, bien casado con el rollo de conocimientos, nos debería de permitir tener un chico más exitoso. Esa es la pauta buena. No lo sé, mira, el grupo de Loera tenía una pauta, el grupo de Mejía tenía otra pauta, el grupo del Ceneval tiene otra pauta. Todas tienen intersecciones comunes, todas. Hay un poquito más de énfasis de una a la otra. Entonces, si uno quisiera hacer un trabajo bueno, ustedes tendrían que hacer darle la pauta para que él vaya guiando su manera de actuar y después ir viendo o constatando que los estudiantes avanzan en términos del aprendizaje y las dos juntas darían una salida de profesor, ¿no? No hay otra manera de hacerlo. Entonces, que sí es Perrenot, que sí es. Perrenot es un placer leerlo, como dicen. Un placer leerlo. Los suizos creo que están con muchos más elementos que nosotros para desempeñarse en el aula. Probablemente nosotros tengamos que ser más selectivos, ¿no? Porque exigirle tantas competencias a nuestros jóvenes a lo mejor sería muy abrumador, desde por cómo entran hasta el ambiente escolar que van a encontrar. Entonces, a lo mejor no que lo ignoren, ahí está, que se recreen en él, pero a lo mejor uno sí tendría que ser más selectivo. ¿Cuáles son las competencias que consideramos básicas para que cuando egrese, digamos, tiene como el primer nivel? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo voy a decidir yo en el año de práctica si ese chico debe obtener un título o no? Pero eso les cuesta mucho trabajo a ustedes. Y entonces lo que tenemos es como que ser más responsables todos, ¿no? Porque si no, les dejamos toda la carga al joven en un proceso en el que se vaya construyendo con el joven. Entonces, la parte del autor, pues ya los de Perrenot los tienen todos, porque se reprodujeron en normales y se los hicieron llegar. Ahora, si quieren, les damos otro par de autores y se los enviamos a todas las bibliotecas de las normales, pero el autor no les va a resolver. El profesor puede leer para mejorar, pero después lo que más le puede servir, que era hace un rato lo que me preguntaba la maestra y lo que comentaban allá los de Sonora, es que se juntaran los que hacen lo mismo y compartieran los mecanismos para ir creciendo. Esta sí es una práctica poco común para nosotros, ¿sí? O sea, que se comparta esa forma de construir. Que nosotros vamos a dar capacitación otra vez. Yo no voy a poner mi cabecita para que alguien me la corte. Puede ser que me la corten, pero yo no la voy a ir a poner. A mí me choca la idea de capacitación. Entonces, ¿cómo le voy a llamar? Inducción al nuevo modelo. Pero desde luego que voy a garantizar que todo profesor que vaya a tomarlo, lo induzcamos al nuevo modelo, que esté montado en un Moodle, que pueda entrar el profesor, que lo pueda revisar, porque es elemental. O sea, no capacitación como le llaman, pero existen instituciones de educación superior donde cuando uno entra, lo primero que hacen es inducirlo al modelo de la institución. Así, inducirlo. Y a los estudiantes también, lo primero que hacen en la primera semana es decirle, mira, somos así, estamos organizados de la siguiente manera,
aquí encuentras la biblioteca, aquí está tal cosa, se lo explican o en un folletito o en 2 días de reuniones. Digo, la gente algún día lo va a descubrir, pero no se vale, ¿no? Entonces habrá que hacer, por eso se vuelve muy importante junio, porque en agosto tenemos que estar subiendo en las primeras 2 semanas la inducción para los estudiantes, los maestros que den primer semestre, y las últimas 2 semanas de agosto tenemos que estarlos induciendo. ¿Sí? Entonces, urge ya, vámonos. Les presentaron sus cuadritos coloridos y sus flechas alocadas que ven por todas partes. Bueno, ya, vámonos a la etapa que sigue, ¿no? ¿Verdad? Hasta ahí llegamos, les pidieron cosas, teóricamente. Yo sé que no todos pudieron contestar porque no todos tienen condiciones de trabajo, los que pudieron las enviaron, está retomado, está ahí, hay que socializarlo. Yo no dudo que a la hora que se desarrollen los contenidos tengan ajustes, como es natural, porque va y regresa. Pero vuelvo a insistir, ¿qué es lo importante? Que conozcan, que tengan el fundamento de un constructivista. Pueden leer los ejemplos de Piaget, pueden leer a Vygotsky, que nos gusta más a todos, pueden leer a Luria. El problema es que uno esté parado dentro de un salón de clase y funcionalice la actividad, y no como decía un profesor, les pongo el problema enfrente, pero nadie hace nada, y ahora ¿yo qué hago? Ya está ahí el problema. Nadie escribirá en prepa, cuando hicieron el cambio en el bachillerato, nadie hace nada, y ahora ¿yo qué hago? Ya está ahí el problema, lo tienen en las manos, ¿qué hago? Pues lo que quiere decir es que no tienen ni idea de qué saben tus alumnos, ¿no? Entonces, obviamente el problema les debe quedar en el quinto cielo, y entonces claro que no hacen nada, pues no deben ni poderlo leer, como cuando yo les decía, les daba clases para mis profesores de primaria, de matemáticas para mis profesores de primaria. Entonces bueno, ahí está, o sea, el asunto que es, yo no quiero despreciar la parte teórica, porque yo sí creo que uno lee y resignifica lo que está haciendo, pero es eso, nadie le dice a uno qué hacer, uno lee y resignifica. Y si hicieran la otra parte, decía unos colegas míos de la UNAM, decían que la vida de los académicos, y ustedes son académicos, tenía 2 partes, una era leer y la otra ser leído. Por eso el internet era una belleza en términos de la vida académica, porque uno de ahí pescaba todo y después uno podía publicar. Y irremediablemente recibía retroalimentación para eso. Esa es la otra parte a la que se tienen que acostumbrar. Yo creo que cada vez hay más y más producción de normales. Ahora tienen una presencia fuerte algunos grupos en el COMIE, en el grupo internacional de historia. Es decir, van teniendo más presencia, ¿no? Con el doctor creo que son ustedes mismos los que están construyendo las guías para los estudiantes, etcétera. Tenemos que intensificarlo, y este diálogo es el que te va dando pautas de que tan bien o tan mal vas, pero tiene que ser así, y ojalá sean como que cuando lo defiendan ejemplos más claros. Ya no utilicemos el hecho de que es tradicional, es que es memorista, es que sí, o sea, que demasiadas etiquetas propias, pocas prácticas buenas que ver y que evaluar. Hace un ratito decía alguien que van a la escuela a aprender mañas. Yo le decía, los médicos van a los hospitales a aprender mañas también. O sea, es irremediable. O sea, ahora la escuela los debe formar con principios tales que el anhelo que uno tiene cuando llegan las nuevas generaciones es que van a transformar. Ese es el anhelo grande, pero el sistema educativo a nosotros nos queda muy grande como para pensarlo. A mí me gustan los espacios de experimentación, pero bueno, en el modelo pasado los anularon, los espacios de las anexas. Ustedes tendrán que ir viendo si un espacio
un espacio de experimentación como es el de las anexas, es un espacio que vale la pena. Pero para que verdaderamente sirva, quiere decir que las normales están haciendo propuestas. O sea, para que una anexa tenga sentido, quiere decir que los profesores de las normales están haciendo propuestas. Y entonces, como no pueden hacerlas sobre todo el sistema, tienen una escuela con un buen diálogo con el director y los maestros, como para ir experimentando nuevas propuestas que después podrán debatir o que podrán hacer cosas con ellas. Entonces, otra vez, yo creo que el problema no son las etiquetas, sino hacia dónde. Entonces, convénzalos muchísimo de que hoy lo que necesitamos es un profesor, así nos lo está demandando la sociedad, que enseñe a todos y cada uno lo que ahora básica se iba a definir como estándares curriculares. Ahora, ¿cómo le hacemos para eso? Hay una serie de propuestas. La formación de profesores en este país exige que haya un currículum nacional. Lo habrá el currículum nacional, lo vamos a construir. Pero lo fino solo lo puede resolver su escuela. O sea, para ese estudiante en esas condiciones solo lo puede resolver su escuela. Nunca un parámetro escrito le va a dar la respuesta de cada uno de los casos. Y para eso necesitamos profesionales de primer nivel. No hay libro que me diga cómo voy a hacer una operación. Ya hay médicos que regresan a su casa a un sujeto con apendicitis y se muere de peritonitis. Los casos los conozco, no supo diagnosticarlo. Sí, se mueren de peritonitis, no supo diagnosticarlo. No tuvo la precaución. Oye, ¿eso debería pasar? No. Oye, hay una cantidad de instrumentos. Si tengo dudas, si tengo la menor duda y no sé cómo, hombre, pues que lo escaneen y se acabó, vámonos. ¿Sí? Pero todavía hoy, en este país, hay personas que se mueren de deshidratación porque no lo pudo diagnosticar el médico. Hay personas que se mueren de peritonitis. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de hacerlo con mayor cuidado y compartirlo, trabajarlo en grupo. En esta conciencia de queremos que el joven, cuando salga ahora, porque después no va a tener práctica acompañada, su primer año de práctica lo hayamos verdaderamente acompañado para que sea mejor su primer año de práctica. Yo sí creo, insisto, en que deben buscar por lo menos escuelas donde el directivo esté comprometido y los maestros también. Porque los arrumbar a cualquier parte no se vale en el primer año de práctica, ¿no? Por lo menos que funcione bien la escuela, que en contexto real. Entonces, por eso le digo, no se asusten. Yo digo que en realidad lo han venido haciendo bien y tenemos que hacer un esfuerzo por hacerlo un poco mejor. Entonces, ¿qué estamos cumpliendo con demandas sociales claras? ¿Para quién va a ser el reto del idioma? ¿Para los estudiantes? No, para ustedes, para los docentes de normales. El verdadero reto del inglés no va a ser para los estudiantes, va a ser para los docentes. Porque cuando el estudiante se vuelve interesado en el asunto del inglés, cuando ustedes empiecen a usar bibliografía que no solo está en español, y si eso no sucede, pues los estudiantes irán a tomar su cursito y saldrán como de la secundaria, ¿no? Si ya se echaron 3 años de secundaria y 3 de prepa y de todas formas no aprendieron nada. Entonces el reto va a ser, el nuestro va a ser ese. ¿Qué va a pasar con la tecnología? Cuando fui a Silchecán, estaban todos los pibes, ¿no? Con su computadora. Y lo que hemos visto en los procesos de certificación, ahorita estamos en Chihuahua, pero estuvimos en Nuevo León y el de Zacatecas son tan autónomos mis colegas de Zacatecas que ya no sé cómo acabó, pero ya pasaron a todos los de sexto y octavo. Y como estamos trabajando en paralelo con ellos y con jóvenes, con profesores en servicio, la brecha es enorme, ¿eh? O sea, en habilidades básicas para conectarse, para manejar el Office tradicional, conectarse a internet, hasta antes de llegar a la parte pedagógica, les miden 3
tres partes. La primera es que sepan algunas cuestiones de la computadora, como poner ¿cómo se llama? Gracias. Poner periféricos, saber instalar software, saberlo quitar, reconocer los cookies, una serie de cositas básicas para que te entiendas bien con tu laptop, ¿no? Mínimamente. Entonces les pasan esa prueba. Luego los pasan a un Office bastante tranquilo, que puedas abrir el Office, crear algunas cosas, manejar algunas cosas básicas. Lo pasan tranquilo los chavos de las normales. Después los meten a Internet, más o menos, ¿se imaginan? Pero si no me digas Facebook, ¿no? O foros. Les dan clases a los certificadores. Los chavos manejan muy bien toda el área de redes sociales. Y el atorón viene cuando les dicen, ahora desarrolla un proyecto que incorpore las tecnologías para el aprendizaje de los alumnos. Ahí tenemos un reprobadero del demonio, en general. O sea, los chavos no saben desarrollar un proyecto. Todo eso que les evaluaron, lo incorpore, pero ahora con fines de aprendizaje. Ahí ya, se atora. Pero es impresionante porque uno está midiendo estos jóvenes de 22 años y al mismo tiempo estamos con los profesores treintones, cuarentones y cincuentones de la educación básica, y el atorón sí es muy distinto. El profe sí sufre, como el 30 o 35% de los profes de primaria se nos atoran en el proceso de certificación. Sí les cuesta mucho trabajo entenderse con el aparatito, no sus estudiantes. En los 3 lugares que hemos estado, los jóvenes no tienen problema con la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Pues incorporar la herramienta a los procesos escolares, ¿eh? A mí eso de que al proceso de aprendizaje escolares, o sea, que la biblioteca use Internet, que el profesor use Internet, para muchas cosas, pues el problema son ustedes, no los jóvenes. O sea, el problema es que nosotros lo hagamos, no que los jóvenes lo hagan, ¿no? Entonces, ahí están los atorones, ¿no? Entonces, como eso va a haber que construirlo, pues hay que darle espacio, porque no lo hemos hecho. O sea, no lo hemos hecho, no tenemos cosas hechas al respecto. Entonces va a haber que construirlo con los jóvenes.